Bueno, buenas tardes a todo el auditorio, buenas tardes a los presentes, a quienes están en formato físico y quienes nos acompañan desde el formato remoto. En primer lugar, pues
pedir una disculpa, digamos que por el tiempo que hemos tomado en iniciar estas actividades académicas. En primer lugar, debo dar un aviso, y es que la ponencia titulada Cuidado paliativo y dignidad humana, perspectivas desde el derecho y la filosofía en Colombia, va a estar, digamos que, transmitida acá a los ponentes remotos y de forma, digamos que, digital, acá en físico, debido a que por cuestiones de tiempo no habría alcanzado a hacer la ponencia en el periodo adecuado. En ese sentido, presento a Carlos Andrés Gómez García. Carlos es abogado egresado de la Universidad de Antioquia, es también especialista en responsabilidad civil y seguros. Cuenta con una maestría en bioética y bioderecho, y además es docente asociado a tiempo completo en la Universidad Pontificia Bolivariana. Carlos nos va a acompañar con una ponencia de aproximadamente 15 minutos. Los otros ponentes tendrán entre 15 y 20 minutos para completar su conferencia, y solamente al finalizar las 3 conferencias que hemos programado se podrá dar un tiempo para hacer preguntas, para charlar y para compartir con nuestros ponentes entre nosotros, ¿vale? Para pedir la palabra al final de toda la jornada, es decir, de las 3 ponencias, pueden levantar las manos nuestros asistentes virtuales y de forma presencial también, y se les dará la palabra, ¿vale? Sin más preámbulo, los dejo con Carlos. Pues muchas gracias, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, perfecto. De momento yo proyecto por acá, inicio dándole las gracias a los organizadores de este evento y a todas las personas que hicieron posible que estuviéramos acá, incluso dándole las gracias muy profundamente a Beatriz, que me ha ayudado con todo para que la transmisión al final pudiera darse y pudiéramos dar esta ponencia. La charla que tengo para el día de hoy se denomina Cuidado paliativo y dignidad humana, perspectivas desde el derecho y la filosofía en Colombia. Advierto que esta conferencia hace parte de un avance de mi tesis doctoral dedicada precisamente a el derecho a la dignidad humana en las enfermedades terminales o en las enfermedades que producen grave dolor desde una perspectiva bioética, biojurídica y filosófica. Esta conferencia estaba dada para dictarla a 2 voces con el doctor César Augusto Ramírez, pero por motivos de otras ocupaciones, él no nos podrá acompañar el día de hoy. En este sentido, quisiera comenzar mi charla con una frase de Séneca que dice: desagradable dirás tener siempre la muerte delante de tus ojos, pero los jóvenes deben tenerla tan presente como los ancianos, porque no se nos llama por turno, y además nadie es tan viejo que no pueda esperar vivir un día más. Aprovecho esta frase para hacer relación a las 2 conferencias que me anteceden. Incluso me gustaría destinar unos 2 o 3 minutos a hacer algunas puntualizaciones, inicialmente a la charla del doctor Jairo Ortega y posteriormente a la de la doctora Almadelia González y Antonio Servín, que fueron las charlas que previamente pues hacían parte de la sala. Las primeras observaciones que tengo que hacer es que el artículo 11 de la Constitución colombiana nunca habló de la muerte digna. La muerte digna es un derecho derivado que nace del precedente constitucional. Y eso es un punto muy importante en nuestra charla. Ni el constituyente ni el legislador en Colombia se ha ocupado de forma definitiva de la eutanasia, ni del suicidio asistido, ni de las demás vertientes, salvo de una, que es la que vamos a hablar hoy, que es la del cuidado paliativo, que sí es un derecho de origen netamente legal. Por lo demás, es importante hacer la advertencia de que en Colombia
el cuidado paliativo, perdón, la eutanasia no es un derecho que esté abierto a todas las circunstancias, sino que está limitado en tanto evolucione el precedente, al no tener una normatividad clara sobre el tema. Y de hecho, en Colombia, la Corte Constitucional ha instado a el legislador en más de 20 sentencias desde 1997 hasta hoy, sin que esto haya ocurrido, lo cual pues marca una situación peculiar de nuestro estado del arte. Y en relación con la charla anterior sobre el derecho a morir con dignidad por cansancio vital, pues debería hacer una observación muy particular, muy sentida en relación con este tema, porque yo pienso que en los expositores previos había una confusión respecto de una política pública que ponga en las escuelas la posibilidad de hablar abiertamente sobre el suicidio como una política pública preventiva del suicidio y no hablar de la eutanasia por cansancio vital, porque esto es abiertamente peligrosa. Desde el punto de vista bioético, es peligrosa esta postura porque relativiza el valor de la vida humana. De alguna manera, la profesora Beatriz Campillo hacía un comentario en la sección de preguntas, en donde decía que era un tema de asepsia, y de alguna manera a mí me sigue pareciendo un tema medianamente estético, en la medida en que vemos por buena muerte una muerte conforme a ciertos postulados de la estética. También me parece muy peligrosa esta postura porque hay un cambio de percepción, la percepción de una persona sobre su vida, y sobre todo porque hay un cambio de percepción sobre la posibilidad de reconducir la vida y la imposibilidad de cometer errores. También me parece muy peligroso porque deja en una situación mucho más vulnerable a los mayores, eh, y podría dar otras, porque hay otras alternativas, como lo veremos en este momento con el cuidado paliativo, porque representa un riesgo ético permitir el cansancio, la eutanasia por cansancio vital, porque nos podría llevar a una pendiente resbaladiza en la que se amplíe gradualmente el alcance de esta situación hasta que la eutanasia se vuelva casi que un tema de supermercado, porque desde el punto de vista legal es muy peligrosa esta postura porque posibilita el abuso legal del cuidador respecto de una persona que está sufriendo, y porque posibilita la posibilidad de a los más vulnerables manipularlos a fin de que dejen, por ejemplo, herencias más rápidas. Y tendría otros argumentos que en aras del tiempo no tendría la posibilidad de terminarlos de expresar, pero no quería dejar pasar la posibilidad de referirme a las charlas previas. ¿De qué voy a hablar en este momento? Voy a hablar del cuidado paliativo. El cuidado paliativo, primero, desde su evolución en el derecho colombiano, cómo juega un papel fundamental en las decisiones al final de la vida, desde aspectos legales y también desde aspectos jurídicos, perdón, y desde aspectos bioéticos, y también mirar a partir del precedente constitucional cómo son las perspectivas biojurídicas en Colombia. Empecemos diciendo que para hablar cualquier decisión al final de la vida, de acuerdo al precedente de la Corte Constitucional de Colombia, siempre debemos hablar que el eje transversal de la discusión es el derecho a la dignidad humana. La dignidad humana es lo que nos ha permitido hablar desde diferentes posiciones filosóficas, de discutir cómo debe ser tratada una persona al final de la vida. Sin embargo, en nuestro derecho, la discusión sobre la dignidad humana al final de la vida se ha ampliado en su espectro, inicialmente a las enfermedades terminales, posteriormente a las enfermedades crónicas, posteriormente a las degenerativas y irreversibles, y últimamente a las enfermedades que producen intensos dolores, incluso con dos precedentes muy recientes del año pasado, que el doctor Jairo Ortega les hizo alguna mención. El primero relacionado con la eutanasia ante enfermedad mental, y la última, hay
hay una sentencia de finales del año pasado que discutía el tema de la eutanasia en pacientes de Alzheimer. Sin embargo, tenemos que tener como partida que las discusiones al final de la vida siempre se han puesto de presente enfermedades de larga duración, con grave pérdida de la calidad de vida, progresivamente irreversibles y en donde se deja la ejecución de la decisión en manos de personal médico experto. Desde una perspectiva bioética, es importante analizar que las discusiones al final de la vida se han tornado actualmente mucho más vigentes en tanto cambie una visión sobre la medicalización de la vida cotidiana. Para esto me refiero particularmente al libro del doctor Manizalita Orlando Mejía Rivera, que se llama La muerte y sus símbolos, muerte, tecnocracia y posmodernidad, en la cual el doctor Mejía Rivera hace referencia específica a cómo en la historia de la humanidad la simbología de la muerte va cambiando, desde la simbología de la muerte en la Edad Media, con sus connotaciones simbólicas, teológicas, la muerte en el Renacimiento y la muerte contemporánea, en donde las personas tenemos a nuestra disposición una alta cantidad de tecnología, lo que nos permite prolongar la vida tanto como antes no se había podido. Es decir, hoy la ciencia médica ha avanzado a tal punto que hoy tenemos una gran cantidad de la población anciana y precisamente allí es en donde se centran muchas de las discusiones sobre hasta dónde una persona debería tomar decisiones al final de la vida. Aquí apoyo completamente alguna de las posiciones que escuché a los conferencistas anteriores, y es en el sentido de que la discusión sobre qué hacer éticamente debe ser una discusión que llegue a las escuelas. Es decir, el mundo contemporáneo, la ciencia contemporánea, ha permitido que las personas vivamos mucho más, pero no siempre en condiciones que consideramos dignas. Razón por la cual es importante que desde en la escuela se nos forme en cómo tomar decisiones razonadas al final de la vida, sea que sí, sea que no, pero al final es importante que a nivel académico se aborden estas discusiones, no porque necesariamente se deba tomar o orientar a una persona en un determinado sentido, sino porque tal vez la falencia de las discusiones sobre la muerte va a exacerbar más decisiones mal tomadas, mal informadas, tomadas bajo situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, sí me parece, y reitero, me sigue pareciendo tremendamente peligroso que se abone por hablar de el derecho a morir con dignidad por cansancio vital, pues porque precisamente el mundo contemporáneo, el mundo y el mundo del futuro van a ser las sociedades que más tiempo van a vivir. Y entonces la decisión no es cómo le damos eutanasia a todo el mundo, sino cómo mejoramos las políticas públicas de salud mental para que las personas puedan afrontar con mayores criterios las decisiones al final de la vida. Desde la filosofía y la bioética parto de un concepto de Martha Nussbaum, y es que todo ser humano, por el solo hecho de serlo, tiene dignidad y merece respeto, lo cual, pues en parte, se opone a la visión utilitarista de la filosofía y nos pone de presente que la dignidad no radica en cómo te mueres, sino en cómo vives. Nuestra capacidad ética es de una dignidad en torno a la existencia del ser humano y por ende existen disposiciones sociales, médicas, económicas que a veces llevan a las personas a poner el punto de la dignidad en la muerte y no en la vida, pero esto lo veremos más adelante. La Corte Constitucional colombiana ha utilizado la noción de dignidad humana como un criterio argumentativo dúctil en donde
de un lado, ha permitido que la dignidad humana sirva para argumentar diferentes visiones. Si nos remontamos un poco al precedente de la Corte Constitucional, nos damos cuenta que las sentencias comienzan, y de hecho los podría mostrar acá, pero de esto me voy a referir más adelante. Las sentencias comienzan con la despenalización de el homicidio pietístico, ¿cierto? O sea, el hecho es decir, no es penalizable. Sin embargo, la Corte Constitucional no solamente se ha pronunciado frente a la eutanasia, y este es un tema del cual eh, históricamente se ha ocultado que la Corte Constitucional también se ha pronunciado sobre otras decisiones al final de la vida y dejamos el reflector únicamente puesto en la eutanasia. Pero en Colombia, la Corte Constitucional, en la sentencia T423 de 2017, también hace referencia al rechazo terapéutico. También hay sentencias sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico. Hay sentencias sobre sedación paliativa, hay sentencias sobre suicidio asistido, eutanasia y cuidado paliativo. A lo que voy es a que a veces en la opinión pública se crea una visión de que la Corte Constitucional solamente ha hablado de la eutanasia. Y claro, es que cuando yo reviso el precedente desde la sentencia C-239 del 97, que despenaliza el homicidio pietístico, la Corte Constitucional viene tomando cada vez partido eh, en favor de la eutanasia y viene abriendo camino para que la eutanasia se presente en casi todos los escenarios. Sin embargo, no quiero dejar pasar por alto que si bien, como ustedes observan en pantalla, el precedente constitucional cada vez va más hacia una ética voluntarista, en donde la muerte es un acto voluntario y donde se debe respetar la decisión como una manifestación de la dignidad, no quiere decir que es la única postura válida por la Corte. Todo lo contrario, la Corte también ha hablado de cuidado paliativo. En Colombia hay una ley de cuidado paliativo y también se ha hablado de adecuación del esfuerzo terapéutico y de otras decisiones al final de la vida. El problema es que el debate, cuando pasa de la esfera académica a los medios de comunicación, tiende a limitarse mucho. Y a veces pareciera que lo que les interesa a las personas es escuchar sobre la eutanasia. Sin embargo, en un país con un sistema de salud tan complejo como el colombiano, esto realmente podría incluso ser una decisión mucho más contraria a la ética de lo que a veces creemos que estamos apoyándolos. Desde la sentencia T-881 de 2002, teniendo como magistrado ponente al doctor Eduardo Montealegre Ninet, se ha establecido una constante en donde se considera la dignidad humana bajo una triple dimensión. Es decir, se ha dicho que la dignidad humana, por un lado, es un derecho humano, también que eh, es fundamento y finalidad de todos los derechos fundamentales y también que constituye una decisión de las personas. Para esto entonces la Corte ha dicho los siguientes aspectos. La dignidad humana entendida como autonomía, la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia. También la Corte ha dicho que la dignidad humana se entiende como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integralidad física e integralidad moral, y también como un principio fundante del ordenamiento jurídico colombiano. Esto es importante porque todas estas discusiones lo que hacen es llevar a la dignidad humana a una calidad de derecho tal que pareciera que ningún derecho pudiera controvertir contra la dignidad humana, pero al mismo tiempo hace que de otro lado, eh,
pueda servir la dignidad humana para argumentar casi cualquier decisión al final de la vida, salvo que sea el voluntarismo ético. ¿Me explico? Yo por dignidad humana puedo decir que la posición más adecuada al final de la vida es la eutanasia, o por dignidad humana puedo decir que la decisión más acertada al final de la vida es el cuidado paliativo. Sin embargo, las dos posiciones desde el punto de vista bioético están muy distantes de ser iguales. Lo que pasa es que la dignidad humana es un derecho de alguna manera dúctil que permite que cualquier cosa que se abone a él y su argumentación se abone a él, pudiera ser, digamos, manejada y todas las posturas al final de la vida que tendrían cabida dentro del entorno de la dignidad humana. A mi juicio, voy a adelantar un poco la conclusión desde un punto de vista bioético y desde un punto de vista cultural. El cuidado paliativo es la mejor decisión al final de la vida, o al menos de la que más se deberían ocupar los legisladores en los contextos latinoamericanos, preservando nuestra vida y nuestras formas de existencia cultural. ¿Por qué? Porque es la que más respeta la dignidad humana, porque es la que más respeta el principio de beneficencia y porque también es la que mejor protege la vulnerabilidad de las personas cuando están en una decisión, después de que reciben una noticia de enfermedad terminal. Es decir, cuando una persona recibe una noticia de enfermedad terminal y además recibe la medicación para la enfermedad terminal, pues en el fondo esa persona comienza a ser vulnerable. La mejor forma de preservar esa vulnerabilidad es tener la alternativa de del cuidado paliativo. De hecho, muchas personas cuando piden eutanasia, pero les dicen, mira, tenemos la posibilidad de quitarte el dolor, de que un equipo interdisciplinar te atienda, de que tengas a disposición unos medicamentos que te permitan una vida con mejores condiciones. Tal vez si la alternativa de, de cuidado paliativo estuviera presente en la vida de las personas, tal vez el reflector no estuviera puesto sobre la eutanasia, sino sobre el cuidado paliativo. Pero decir esto en un sistema de salud hiperquebrado como el colombiano, con todos los problemas que hemos tenido, con todos los problemas de reforma, pues es muy complejo. Pero, pues obviamente, si usted económicamente compara cuánto vale la eutanasia versus cuánto vale el cuidado paliativo, se entera porque tal vez una postura es privilegiada, mientras que la otra tiene muchos más obstáculos a nivel administrativo y a nivel de prestación del servicio. En Colombia contamos con la Ley 1733 de 2014, que es considerada o llamada también la Ley Consuelo de Saavedra, mediante la cual se regulan los cuidados paliativos para el manejo integral de los pacientes con enfermedades crónicas, terminales, degenerativas, irreversibles o para cualquier otra enfermedad de alto impacto que afecte la calidad de vida. Es decir, miren que el sujeto que actualmente recibe eutanasia es exactamente el mismo sujeto candidato a recibir cuidado paliativo. Lo que pasa es que a veces los medios de comunicación y de hecho el contexto a veces visibilizan el precedente constitucional que crea el cuidado paliativo que crea la eutanasia e invisibilizan de otro lado la posibilidad que tiene una persona de pedir cuidado paliativo. O sea que en el fondo el cuidado paliativo no se centra en que una persona muera, sino que ante la enfermedad terminal una persona mejore su calidad de vida y eh, lo empodera y le permite desistir del tratamiento o tomar decisiones de manera más pausada, más anticipada. Los cuidados paliativos se centran en el control del dolor, en el apoyo social, en el apoyo espiritual, en el apoyo psicológico y familiar, en el manejo del duelo y también
en el apoyo farmacológico que se necesite. Es decir, brindarle todo el apoyo a aquel que está sufriendo para que pueda vivir con dignidad los días que le queden en ausencia de dolor, apoyado psicológica, social y espiritualmente, apoyado y rodeado de su familia, y en donde también se le apoya a esa persona y a su familia a elaborar el duelo. Por eso decía que posiblemente, de acuerdo a la cultura latinoamericana, el derecho al cuidado paliativo podría ser mucho más importante que la misma eutanasia. Sin embargo, por decisiones que acá pues no me voy a referir, pero que intuyo que van por el orden económico, pues es mucho más barato financiar la eutanasia que permitir que todas las personas disfrutemos de sistemas de cuidado paliativo buenos, eficientes, con buena atención, en donde las personas no se sientan desamparadas por su sistema de salud. ¿Qué derechos tienen los pacientes del cuidado paliativo? El primero es que el cuidado paliativo hace parte del POS o del plan de servicios, ¿cierto? El segundo es el derecho tanto para el paciente como la familia a recibir información clara, detallada y comprensible sobre la enfermedad, sobre las alternativas terapéuticas, sobre los riesgos y sobre todo, siempre el paciente tiene derecho a entender que cuando su diagnóstico es terminal, tiene la posibilidad, al lado de la eutanasia, también de tener la opción del cuidado paliativo. También un paciente tiene derecho a la segunda opinión, tiene derecho a suscribir documentos de voluntades anticipadas. Y esto es muy importante porque es la posibilidad que tiene una persona de decidir cómo quiere ser tratada en sus días finales, previamente dejarlo por escrito y de alguna manera zanjar las discusiones que a nivel familiar se pudieran dar. También tiene derecho a participar activamente de sus decisiones. Es un derecho, el cuidado paliativo es un derecho primordial de los niños, niñas y adolescentes. Sobre todo porque en Colombia se presenta la discusión y es que la Corte Constitucional, en una sentencia de hace algunos años, permitió la eutanasia en niños. Y por otro lado, eh, al permitir la eutanasia en niños, también la ley 1996 tiene un articulito que dice que los niños tienen derecho a el ejercicio progresivo de la patria potestad. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que en la medida en que un niño perciba o sea capaz de tomar decisiones de forma madura y conociendo los efectos de las decisiones que toma, pueda privilegiarse la decisión del niño sobre las posibles decisiones que tomaran sus padres. Sin embargo, no podemos dejar pasar por alto que los niños, niñas y adolescentes también tienen el derecho, además de la eutanasia, a optar por el cuidado paliativo y que de hecho pueden tomar la decisión libremente ellos desde los 14 años. También hay derechos para los familiares, sobre todo para los pacientes adultos que se encuentran en estado de inconsciencia o en estado de coma, para que su cónyuge o sus hijos, faltando el cónyuge, o sus padres, faltando alguno de los dos anteriores, puedan tomar la decisión tanto de Profesor optar Carlos, por qué el pena cuidado paliativo. Profe Dime. Carlos, qué pena interrumpirlo. Porfa, podemos ir acercándonos más a la conclusión. Es por Ah, cuestiones de claro, tiempo. ya estoy terminando. Vale, Termino con gracias. lo siguiente, y es, existe una obligación que en nuestro país sí ha sido invisibilizada. Es decir, muchas personas predican las cortapisas y las dificultades legales de acceder a la eutanasia, pues realmente en Colombia existen también cortapisas y también existen dificultades para que las personas pidan el cuidado paliativo, pero esto es explicado desde una perspectiva económica porque el cuidado paliativo es mucho más costoso. Sin embargo, la ley en su artículo sexto reivindica que es una obligación de todas las entidades de salud ofrecer el cuidado paliativo. También hay una normatividad expresa sobre el talento humano
hay un artículo específico para recibir opioides y medicamentos que permitan paliar el dolor. Y termino con lo siguiente, y es una relación con el cuidado paliativo y una crítica, y es que el talento humano pareciera ser reducido un poco en sus condiciones por la resolución 1416 de 2016, porque eh, no avala la exigencia de ciertas especialidades en cuidado paliativo. Mi conclusión frente al tema es que si bien muchas personas están en la expectativa del desarrollo de la eutanasia, a mi juicio, partiendo del valor de la vida humana, de los cambios en la percepción de la población, de las dificultades de nuestro sistema de salud, de la vulnerabilidad de las personas mayores, incluso porque muchas personas no conocen todas las alternativas que tienen, el derecho por el cual debemos luchar, amén de que muchas personas opten por la eutanasia, es porque todos podamos recibir un cuidado paliativo en la medida en que lo queramos y lo necesitamos, como no lo estamos recibiendo por muchas de las cosas ya expuestas. Entonces, esa sería la conclusión. La conclusión es que en Colombia, a pesar de que el reflector está puesto sobre la eutanasia, existe la ley de cuidado paliativo y esta ha sido mucho más desconocida y ha sido incluso más ocultada en algunos escenarios que el mismo derecho a la eutanasia. Muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Carlos por su presentación. Bastante importante es el tema que él toca, no solamente en cuestiones de eutanasia, no solamente por la parte legal y la parte, digamos, de las sentencias en las que se ha pronunciado la Corte, sino que recalca un punto muy importante, creo yo, y es esta relación que parece ser casi que prioridad que se le da, por un lado, a la eutanasia, y por otro, en donde parece que se está escondiendo, o por lo menos no se tiene tan en cuenta, como si, digamos, que el discurso de la eutanasia, la parte de los cuidados paliativos. Y esto me parece también llamativo, el hecho de que no solamente aplique para personas, digamos que mayores de edad, sino que también implica para menores, para niños y adolescentes. Sin duda es una gran ponencia, es una ponencia que nos incita a pensar y a fijarnos en los cuidados paliativos, a centrarnos y exigir también, digamos que en nuestra parte jurisprudencial, el debido enfoque y la debida investigación. Muchísimas gracias al profe. A continuación, vamos a tener la conferencia del profesor Julio Hernán Carrado Medina. La conferencia o ponencia se titula Hablemos de una liquidez de la ética. El profesor es doctor en educación con especialidad en mediación pedagógica por parte de la Universidad de La Salle, Costa Rica. También es especialista en ética y profesional en filosofía de la Universidad Minuto de Dios. Capacidad de desarrollo de propuestas globales educativas mediadas por los cambios científicos de transformaciones que sufre nuestra sociedad, es más o menos el enfoque que él está teniendo en este momento, junto con aportes a una nueva propuesta en educación que propicie una conciencia holística que haga énfasis tanto en el desarrollo intelectual como en el desarrollo integral del ser humano. También es asesor en formulación y ejecución de planes, proyectos, programas y estudios diversos en el campo de la mediación pedagógica. Por ejemplo, prestar servicios profesionales en apoyo a los procesos de prevención, participación y articulación de las acciones que se adelantan a niveles locales y zonales. Con ustedes, el profesor Hernán. Muchas gracias. Esto es más duro que llegar a la universidad. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Pedirles también a todos los que me escuchan, de pronto disculpas, pues estamos un poquito corridos de los tiempos debido a alguna circunstancia. Vamos a tratar de mediar
y poder articular y unirnos un poco a la pretensión que tiene este encuentro general de educación. En este caso, voy a hablar de la liquidez de la ética, fundamentado desde el doctor Bauman. Es, digamos, una experiencia, es un trabajo de investigación que he venido realizando, terminado mi doctorado y con la intención de continuar con un postdoctorado en esta misma línea. Voy a iniciar esta exposición con la siguiente frase. Somos seres vivos que necesitamos desarrollarnos y esto se logra al mantener forma flexible la dinámica del aprendizaje continuo, es decir, estar en continua autopoiesis. Así, el aprendizaje se da en la medida en que se pueda relacionar la realidad con nuestros sentidos, logrando una conexión con el medio ambiente, haciendo emerger una autoorganización con la vida. Por tanto, no solo es formar al ser humano, sino rescatar en la persona un sentido crítico y reflexivo sobre la realidad. Esta postura hablemos de la liquidez de la ética en los entornos escolares, es llevada a la experiencia que he podido tener durante unos años en estar en educación básica, en educación media, en educación también ya universitaria, y poder ver cómo los procesos de aprendizaje se vuelven mucho más complejos cada vez que va pasando los años. En esta medida, hablar de ética en los diferentes escenarios no es hablar tan fácil como lo teníamos anteriormente, de hablar de conceptos abstractos y poder definirlos, sino que en este momento hablar de una ética tendremos que basarnos un poco en esa propuesta que nos hace el doctor Bauman a través de su postura en la modernidad líquida, de hablar de una liquidez de las cosas en las cuales la modernidad, al inicio de la modernidad, nos coloca, ¿cierto?, frente a algunas posibilidades de verdades que pueden existir. Esto no quiere decir que no reconocemos esos procesos investigativos, al contrario, es una oportunidad para reconocer esos escenarios que han hecho muchos de nosotros en diferentes lugares y poder trabajar un poco este concepto ético que no es fácil. Es decir, hablar de ética en los escenarios con estudiantes, pues creo que aquí la mayoría hemos estado familiarizados un poco con la escuela. Entonces vemos por qué los estudiantes hoy en día, después de durar desde grado tercero, segundo, que les hablamos de ética, pues vemos los comportamientos completamente diferentes a lo que nosotros les estamos supuestamente enseñando, ¿cierto? Porque hablamos de esos conceptos, hablamos de conceptos que se acercan a lo que nosotros constantemente estamos hablando que es una ética. La primera parte es que hablar de una ética no es hablar únicamente, digamos, de tener unos conceptos de qué es responsabilidad, porque la ética va mucho más allá de eso. La ética se encarga efectivamente de hacer un proceso de análisis a las acciones humanas, una reflexión sobre las acciones humanas. Por tanto, todos los seres humanos actuamos éticamente constantemente. Por eso, cuando hablamos de temas como las anteriores ponencias sobre eutanasia, hablamos sobre morir dignamente, muchas veces pues, nos puede generar un poco como de tensión, porque generalmente estamos acostumbrados a que nos han enseñado por unos consensos a través de la historia, pues que debemos esperar que la muerte llegue como tiene que llegar, ¿sí? Y que hace parte de una formulación de valores. Pero efectivamente todos estos avances me uno, digamos que es una posibilidad de un accionar ético sin ponerle más allá de otra cosa, ¿verdad? Entonces, en esa medida, podría decir lo siguiente. La liquidez de la ética se fundamenta en la transformación de conceptos abstractos a realidades vividas que sustentan la visión del mundo actual, considerando la posibilidad de analizar las acciones de los seres humanos a partir de dinámicas que van más allá de conceptos lejanos a su conciencia, ubicándolos en niveles de crecimiento y emergencia de aprendizaje, no solo de las acciones personales, sino también en el encuentro con las otras personas que también hacen parte de la realidad.
En esta medida, cada vez que nosotros nos enfrentamos a estos procesos de aprendizaje, pues tenemos que tener muy claro, todos los que estamos en este caminar, y es que hablar de aprendizaje es hablar de 3 momentos específicos que podríamos relacionarnos con el Dr. Bauman, ¿sí? Y esos momentos específicos es determinar que un proceso de aprendizaje, uno, tiene que llevarnos a una transformación. Cuando hablamos de aprendizaje, estamos hablando de un proceso de transformación. 2, cuando hablamos de aprendizaje es que perdura en el tiempo. Es decir, que digamos que eso va y se entraña tanto en la vida que perdura ese proceso de enseñanza. Y 3, que pase por la experiencia de vida, ¿sí? Que pase por la experiencia de vida, porque ahí es donde nos unimos un poco a la postura del Dr. Bauman en relación a que él se acerca a todo ese encuentro que puede existir con aquel ser que es autocrítico, aquel ser que es autoconstructor, ¿cierto? Y en esta medida estamos hablando de una liquidez. Actualmente no podemos hablarle a los estudiantes de media y de básica, pues que los valores son así y se rigen por tales comportamientos, porque ellos van, es decir, las nuevas generaciones están hablando de una concepción de valor diferente a la cual nosotros fuimos formados. Por esa razón, el Dr. Bauman, cuando nos habla de la liquidez, es decir, pasar de lo sólido a lo líquido y dejar ser, dejar fluir, eso implica que las nuevas generaciones, nosotros debemos aprender a cómo relacionarnos con ellos y empezar a hacer un proceso de reconstrucción, de autoencuentro y de encuentro. Es decir, que podría estar concluyendo que, digamos, la postura del Dr. Bauman. Y dice así: la tarea impuesta a los seres humanos de hoy es esencialmente la misma que les fue impuesta desde comienzos de la modernidad: autoconstruir su vida individual y tejer redes de vínculos con otros individuos autoconstruidos, así como ocuparse del mantenimiento en esa red. En esa medida podríamos decir que sustentar una liquidez de la ética en los entornos escolares es, primero, permitir un encuentro con uno mismo. Y encontrarse con uno mismo no es tan fácil, porque medianamente nosotros, los seres humanos, constantemente nosotros no quisiéramos reconocer la realidad que existe en nosotros, sino que nosotros tratamos de mostrar otro tipo de cosas, ¿cierto?, frente al escenario que tenemos al frente. Y ese es un primer paso muy complejo en los procesos formativos y en los procesos, digamos, de hablar de una ética en los entornos escolares. Porque consideramos que nosotros tenemos un saber, ¿cierto? Consideramos que nosotros tenemos ese conocimiento y no permitimos que nos permee la experiencia del otro. ¿Por qué? Porque no hacemos un acto de reconocimiento primero de lo que nosotros como ser humano, ¿cierto? Como ser humano estamos dispuestos a dar. En la medida que yo permito que me encuentre conmigo mismo y yo abro esa posibilidad de encuentro con el otro, yo podría estar emergiendo una experiencia de conocimiento. Y en esto me fundamento porque no es solamente tener el concepto de las cosas. A mí me alegra mucho, digamos, cuando me encuentro en estas comunidades investigativas, porque existen seres humanos maravillosos que tienen unos conceptos y unas teorías maravillosas, ¿sí? Pero lo que el mundo hoy necesita y lo que necesitamos permear a la nueva sociedad, a los nuevos niños, es cómo nosotros nos hacemos, cómo somos personas, cómo podemos llegar al otro sin interrumpir, dejar ser, ¿sí? Porque en la escuela generalmente tenemos la tendencia de que ponemos unos criterios y decimos que el que está por fuera de esos criterios no está aprendiendo o no sabe o de pronto no está construyendo. En esa medida, esta es la primera, digamos, la primera postura, digamos aquí,
Liquidez de la ética en los procesos de formación escolar. La ética desde el punto de vista líquido parte de la experiencia misma del ser humano, de forma que se viva un equilibrio razonable entre el mundo y sus leyes y la manera en que eso afecta al individuo, lo que posibilita renovar el conocimiento. Es recrear una nueva conciencia donde se fortalezca en sí mismo un pensamiento integrador, intuitivo, holístico y sintético, porque eso lo hemos dialogado en otros escenarios. Hoy en día, el nuevo paradigma educativo, no estamos hablando de un paradigma mecánico, sino que estamos hablando de un paradigma completamente integrador. Es decir, que estamos viendo ya no tanto ese concepto de individuo, sino que estamos hablando de un concepto de ser humano que es completamente integral y que debemos fortalecernos en los diferentes procesos de formación que nosotros hacemos al interior de nuestras aulas o los escenarios formativos. La siguiente. En ese sentido, digamos que desde el doctor Bauman, me paro en la siguiente, retomo la siguiente frase: la tarea impuesta a los seres humanos de hoy es esencialmente la misma que les fue impuesta desde los comienzos de la modernidad, que eso fue lo que hablamos anteriormente. Cómo nosotros permitimos encontrarnos con el otro y poder deconstruirme y también volver a construir, y es una relación completamente integradora. Esto simplemente, esta ponencia es una reflexión sobre ese escenario en el cual nos movemos muchos de nosotros en los procesos de aprendizaje sobre el tema ético. Es una reflexión sobre el valor ético, no como concepto abstracto, sino en relación a la liquidez del mismo. La propuesta sobre la ética líquida experiencial parte de los procesos de aquellos aprendizajes experienciales que le resaltan la importancia de la experiencia vivida concreta, con el fin de establecer que el ser humano debe situarse en su propia realidad. Esto implica que nosotros cada vez que estemos en ese encuentro con el otro, sabemos que ahí es donde se emerge el conocimiento. Yo no puedo determinar que yo, por tener muchos conceptos, pues puedo decir que yo lo sé, porque los conceptos se pueden ir y de hecho cambian, de hecho evolucionan. Solamente puedo hablar de conocimiento cuando eso realmente se transforma en mi vida y eso se evidencia y se ve en la relación con el otro. En esa medida, si quieren continuamos, podríamos decir que procesos de aprendizaje a partir de la propia historia de vida, es decir, del encuentro consigo mismo y con otros seres humanos, principios de la ética líquida que digamos que traigo hoy a colación junto con el doctor Bauman. Si quieren continuamos. Para ir concluyendo, para colaborar con el otro ponente que estamos atrasaditos, voy a ir directamente a la conclusión. Una de las consideraciones que digamos que traigo hoy al escenario es que la ética, desde el punto de vista líquido, resalta la importancia del autoencuentro y la interacción con otros seres humanos como una oportunidad para alcanzar un conocimiento significativo. Segunda consideración, conlleva liberarse de las ataduras del mundo material y académico para experimentar una conexión trascendente con la esencia misma del ser. En esto, para ir cerrando un poco, es que la experiencia que hemos tenido, digamos que aquí hay unos colegas, que aquí hay unos estudiantes, la escuela hoy nos está pidiendo una fluidez en estos procesos de aprendizaje y en especial en esos procesos de relación que debemos tener con los otros individuos. Después de este fenómeno tan grande que no esperábamos y que de pronto nos tomó por sorpresa, no estábamos preparados para un encierro, ¿cierto? Se profundizó la distancia entre los seres humanos. Los elementos electrónicos cogieron mucho más fuerza en esos procesos de conocimiento
Y hoy los jóvenes no encuentran el conocimiento en el maestro o en el otro, sino lo encuentran en un elemento electrónico. Y la apuesta que tenemos nosotros como líderes y como adultos es lograr establecer la importancia en ese encuentro que yo puedo tener conmigo mismo y en ese encuentro con el otro ser humano. Porque para hablar de ética, para poder hablar de ética es poder reconocer que el otro existe, o de lo contrario, si no reconocemos que el otro existe, pues la ética estaría teniendo un declive muy fuerte, porque solamente existe ética si existe el otro. Esta es mi conclusión. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Silvia Pilar. Con respecto, profesor, a la experiencia del resumen que usted nos dio acerca de la cuestión de la ética, algo muy importante que me parece que nosotros podemos adaptar en esta sociedad donde estamos, que es una sociedad cambiante, que tenemos que aprender para, ¿verdad?, desaprender para aprender y adaptar a los jóvenes de ahora, porque ellos son una generación nueva que de pronto maneja la tecnología mucho más y son muy independientes en cuanto a sus conceptos, es la parte de la tolerancia, de adaptarnos a, ¿verdad?, a ciertos criterios que nosotros, a través de la historia y de la formación que tenemos, ¿verdad?, por nuestros padres, religiosa y edictos, pues, y paradigmas que hay, adaptar a esa sociedad joven y tratar no solamente de llevarlo en forma y enfocarlo en cuanto a la ética, sino también en que ellos respeten también, que aprendan valores, que aprendan, ¿verdad?, a respetar también las diferencias y también nosotros como adultos respetar sus puntos de vista, porque ellos son jóvenes de otra generación. Entonces, incluirlos sobre todo, y porque ya nosotros ya estamos educados y tenemos que aprender de ellos, porque es la generación que nos va, ¿verdad?, a representar más adelante a nosotros. Eso sería todo, profe, y muchas gracias porque me gustó mucho su contenido. Muchas gracias. Aquí hay algo muy importante de nuestra compañera, y es que efectivamente debe existir un elemento muy fuerte en este proceso de enseñanza-aprendizaje, y es cómo nosotros empezamos a tener un papel mediador entre lo que nosotros somos con el grupo que tenemos al frente. La mediación pedagógica es lo que me permite a mí poder tener una relación mucho más interactiva y constructiva, porque no es una postura lineal, sino es una postura circular en este proceso, digamos, de formación. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias por el aporte. No sé si alguien más. Se me ocurre una cosa. El hecho de hablar de una ética líquida no nos acerca peligrosamente a una ética gaseosa. Bueno, cuando hablamos de la liquidez, no es que estamos diciendo de que vamos a acabar con esas posturas, digamos, o con esos conceptos que nosotros tenemos ya por consenso de lo que son los comportamientos y que tenemos una calificación, digamos, de las acciones. La ética se encarga de hacer esa reflexión y ese análisis. Ya, digamos, desde el punto de vista moral, calificamos si es bueno o si es malo, ¿verdad? Entonces, el peligro de hablar, digamos, tener miedo un poco de hablar de una liquidez de la ética es enfrentarnos a otras posibilidades de concepción de otros seres que están con nosotros, pero que están viendo el mundo completamente diferente. ¿Por qué? Porque nosotros los estamos viendo desde una postura ya formada, como dice la profe, ya, digamos, nosotros fuimos ya educados y tenemos unas formaciones, y ahí la liquidez de la ética es poder mediar
entre el concepto que yo tengo con esas nuevas posturas y esas nuevas visiones que nos presentan. No podríamos hablar de algo gaseoso porque no es que se esfume, al contrario, es que debemos consolidar otras posturas que son válidas también para el mundo en el cual estamos viviendo. La última creo, sí. Digamos en ese caso, o sea, un estado sólido puede ser igualmente rígido, o sea, hasta qué punto tenemos esa ética pasa a ser algo moral. Cuando estamos hablando de lo sólido, es cuando estamos reconociendo que ha habido un proceso, digamos, de consenso, digamos que la moral ha hecho un papel fundamental en la construcción de, digamos, de reconocer y de poder determinar un principio de autoorganización o de organización a nivel social, ¿cierto? Eso sólido, el doctor Bauman, cuando nos habla de lo sólido, es que no nos podemos enfrascar en teorías y en paradigmas que no evolucionen, sino al contrario, esos paradigmas nos sirven para hacer posturas nuevas y que de ahí se transformen las realidades. Y luego, efectivamente, vamos a tener unos momentos donde, porque al final el doctor Bauman en la modernidad líquida viene a determinar que volvemos a lo sólido. Es decir, no solamente nos quedemos en la liquidez, sino que volvemos a unos momentos sólidos en los cuales mantiene un principio, pero que eso no puede quedar para siempre, sino que realmente los seres humanos, nos dice, somos seres completamente sistémicos y dinámicos y constantemente nosotros no somos los mismos. Es decir, con todo el respeto, pero muchas veces nosotros salimos de nuestras casas y dejamos a nuestras parejas, pero no encontramos la misma pareja cuando volvemos. ¿Por qué? Porque ya ha pasado un proceso de tiempo, ¿sí? Podríamos ver la misma figura, pero no sabemos si es la misma persona o es el mismo ser, porque cada minuto es parte de una transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Hernán, un aplauso, por favor. Bien, siguiendo con la programación que teníamos pensada, nos acompaña Stephanie Carrillo González con su ponencia Manejo de las redes sociales por estudiantes de medicina de una institución de educación superior de Cartagena, Colombia, en la publicación de fotografías de los pacientes en el 2022. Stephanie es investigadora quirúrgica, es magíster en bioética y docente líder de investigación en el programa de instrumentación quirúrgica de la CURF. Stephanie, ¿puedes escucharnos? ¿Puedes hablar? Buenas tardes. Sí se escucha bien. Tienes el auditorio para ti. Bueno, muchas gracias. Ahora me confirman si ven la presentación. ¿Se ve la pantalla completa? Sí, se ve perfecto. Bueno, quiero agradecer la oportunidad al comité organizador del Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación para dirigirme a ustedes a través de este medio, pues se nos facilita poder llegar a este escenario tan especial que durante todo el día hemos compartido diferentes temáticas muy valiosas, interesantes. Pues quiero darles un saludo de parte de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, acá en la ciudad de Cartagena, donde estamos realizando investigación, también esa labor docente, como instrumentadora quirúrgica, pero también como magíster en bioética, pues se me ha dado la oportunidad de compartir con estudiantes en este ámbito y también tenemos la posibilidad de compartir investigaciones que nos han llevado a reflexionar
Por ejemplo, en este caso estoy presentando un estudio que hicimos titulado Manejo de las redes sociales por estudiantes de medicina de una IES de Cartagena, Colombia, en la publicación de fotografías de los pacientes en 2022. Nosotros, cuando nos referimos a los temas de ética y bioética, pues tenemos diferentes escenarios y en los cuales algunas veces, por ejemplo, yo que hago parte del Comité de Ética de Investigación también de la institución, algunas veces siempre todos estos aspectos éticos causan cierta resistencia. Sin embargo, ya cada vez más nos hemos dado cuenta de cómo poco a poco se ha venido incursionando en los aspectos éticos y bioéticos. Y de acuerdo a la ponencia anterior, que fue muy acertada, nos damos cuenta de que es valioso cuando empezamos a revisarnos, a reflexionar en cuanto a los términos de ética, de bioética. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando estamos viendo una película, cuando estamos en nuestro diario vivir, cuando alguien que es ajeno a la academia expresa alguna palabra, alguna reflexión, siempre llega a nosotros y nos invita a eso, a poder mirarnos en retrospectiva de cosas que hay que mejorar, que hay que cambiar y que estamos en ese continuo cambio. Por ejemplo, en esta película hay un momento en el cual ella va corriendo a encontrarse con una realidad, y es que no era la princesa, la bella princesa, sino que era la Cenicienta. Y quizás ese sea el mayor riesgo que todos tenemos que correr, ser vistos tal cual como somos en realidad. Y hay muchas cosas que nosotros son de fortaleza, son virtudes que tenemos. Sin embargo, hay cosas que también tenemos que mejorar en el día a día y que nos lleva a reflexionar, y eso es lo que nos convoca a estos escenarios de ética y bioética. Entonces nosotros realizamos un estudio acerca de esa incursión que hay en todo el tema de las redes sociales y cómo se relaciona con los aspectos de la ética y la bioética. Encontramos que antes de 1955 se consideraban las personas como analfabetas digitales. Luego, todo ese avance nos llevó a nosotros a una transición, ¿sí? Pero ya a partir de 1995 se consideran las personas, o esos niños ya vienen con una avanzada en tecnología y son considerados nativos digitales. Nosotros, aproximadamente más de 1.500 millones de personas en todo el mundo tienen acceso a diferentes redes sociales. Las redes sociales más conocidas son Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram y cualquier otra plataforma que ya cada día va en avanzada, lo cual, por ejemplo, en Colombia, más de 38 millones de personas tienen una red social. Según los últimos datos, las que más se utilizan son WhatsApp, Facebook e Instagram. Sin embargo, dentro de todas esas razones para utilizar las redes sociales en Colombia, nosotros encontramos que pues en mayor medida es por entretenerse, quizás para acercarse a alguna amistad, para tener una actualización profesional, y eso digamos que es una ventaja enorme en relación quizás al tema que nos convoca en cuanto a la actualización o de pronto involucrarse en alguna red académica. Se encontró un estudio que en el 2017, por ejemplo, en cirujanos generales, sobre el uso de las redes sociales, mostró que 360 encuestados, 310 ya tenían presencia en las redes sociales, y que no solamente era para divulgar su nombre, sino que era una oportunidad que ellos veían para poder relacionarse con sus pacientes y también tener contacto con otros profesionales. Entonces nos damos cuenta de que esa actividad formativa es una gran ventaja, que esa actualización, por ejemplo, en un congreso como este, donde uno puede acercarse a través de este medio, es una gran ventaja. Aún incluso ya nuestro lenguaje ha cambiado. Si ustedes observan en la imagen, por ejemplo, ya esos eran los mensajes de texto en los 80 y en los 90, ¿verdad? No le hables a Glory porque tiene piojo, y pasábamos el papelito.
Sin embargo, ya actualmente nuestros estudiantes, por ejemplo, que yo soy docente, cuando mandan un mensaje, se ven muy afectados si uno los deja en visto, y ese es su lenguaje ahora. Me dejaste en visto, lo que nunca imaginamos pasó, y atravesamos todo este tema de la pandemia, en lo cual nos llevó a hacer videollamadas, en lo cual tú podías tener acceso, por ejemplo, en salud, podías tener acceso a una clase virtual, el trabajo en casa, todo eso que no habíamos imaginado sucedió, y que quizás en un anterior tiempo pensábamos de que nunca iba a pasar. Sin embargo, nos hemos ido a un extremo, y en ese extremo ya nuestros estudiantes o la juventud hoy en día muy escasamente le gusta la lectura, y eso se ve proyectado quizás porque no hay esa dinámica o esa rutina. Si se dan cuenta allí en la imagen, pues de los errores y horrores ortográficos, pero la problemática social es aún mucho más grave, y es el tema de la dependencia. Ya nos cuesta estar sin un aparato electrónico conectado a una red social por un tiempo determinado. Eso nos atrapa, nos ha venido, digamos que, succionando frente a todo, a las relaciones. Ya, por ejemplo, una persona que dura 30 minutos sin usar su red social, ya se considera de que está en un término de adicción. Entonces, eso ha llevado a que inclusive las madres, cabeza de familia, todo el contexto social rueda y gira alrededor de una red social. Entonces, nos damos cuenta que la gente poco a poco, ya los que de pronto nos consideramos inmigrantes digitales, nos ha tocado incursionar en todo este tema. Sin embargo, hay un descuido, hay una problemática social que nos ha llevado, por ejemplo, aquí están mis hijos, iPhone el mayor, Samsung el pequeño, porque los distingo mejor por esos nombres. Ya uno en el aula de clases tiene que tomar de pronto ciertas medidas, porque ya no es modo avión, sino es modo de la asignatura, para poder ellos interactuar con uno y que realmente estén no solamente de cuerpo presente, porque la red social ha envuelto a nuestra juventud de tal manera que algunas veces, cuando ya lo llevamos al plano social, dice esta joven: ¿qué te parece si me adhiero tu teléfono a la frente y hacemos de cuenta que me estás mirando cuando te hablo? Según un estudio, la adicción a las redes sociales activa las mismas áreas del cerebro que la cocaína, que el alcohol o el éxtasis, lo que provoca que haya personas, especialmente esta juventud, que esas herramientas le provoque una dependencia similar al que sufre alcoholismo. Entonces, teniendo en cuenta esa problemática, inclusive nos llevamos al plano de pronto de perder amistades por tener una idea adversa de pronto en una red social. Involucramos en temas políticos, en temas religiosos. Entonces, nos vamos a lo personal. Quizás nos cuesta el debate argumentativo, porque ya por una expresión, por quizás un comentario, lo llevamos a lo personal. Entonces, hay campañas que se han visto en el mundo que justifican nuestros estudios. Por ejemplo, hay una campaña que es pienso, luego publico, entendiendo de que algunas veces las publicaciones no solamente se limitan a lo personal, sino que ya las hemos involucrado en nuestro actuar profesional, y eso ha llevado, por ejemplo, en el tema de la salud, a colocarlo en un plano urgente, llamativo, de tal manera que nosotros podamos seguir en el proceso de educación con nuestros estudiantes y con esos futuros profesionales de la salud, o el talento en sí de la salud, porque todos tenemos de alguna u otra forma contacto con un aparato electrónico que nos puede llevar a vernos tentados a publicar una fotografía. Entonces, en los casos de pronto, que es lo que realizamos nosotros en nuestro estudio, encontramos, por ejemplo, este escándalo en Perú,
de unos estudiantes de obstetricia que montaron una foto en la web junto a una paciente desnuda y anestesiada, y el director del centro de salud, el doctor Julio Silva, expresa que eso fue muy indignante, un hecho que quizás para ellos significó bastante asombro, porque él decía en su comentario que la ética que nosotros le transmitimos a los estudiantes de obstetricia es lo primero que hay que preservar, y es la intimidad de esa mujer, y no entendía por qué esa paciente había sido expuesta, y se observa allí en la imagen la paciente desnuda y con síntomas visibles de estar bajo los efectos de la anestesia. Entonces, acá encontramos otro caso en Atlanta donde una paciente le firma un consentimiento informado a una cirujana plástica y le dice, mis imágenes no quiero que las publiques después de la cirugía. O sea, el antes puedes tomarlo para ti, para tus casos, pero no las publiques. Oh, sorpresa que como a los 3 meses, esta paciente encuentra en el Instagram de la cirujana sus glúteos expuestos, y ella inmediatamente hace una denuncia diciendo, yo negué totalmente el permiso para que la médica usara imágenes de mi cuerpo. Entonces me forcé de tal manera que no sucediera lo que yo he visto, y por eso la denuncio. Entonces, esto ha pasado a mayores. Por ejemplo, en Argentina, un grupo del equipo quirúrgico como tal, estaban en una cirugía y se tomó una foto, una selfie del personal no estéril, y al publicarla la cirujana, luego hubo un revuelo a nivel nacional. Yo tuve la oportunidad de ir a una ponencia en Argentina donde estudiamos el caso, que fue público, por eso traigo las imágenes. Entonces, el secretario de salud del distrito donde sucedió el hecho calificó la situación realmente indecorosa, porque de hecho, cuando suspenden al personal, la cirujana no entendía y decía, pero yo no sé por qué hay este revuelo. Y el secretario de salud decía, es que esas son las fotos para las vacaciones, para la playa, pero no para un quirófano. Los comentarios de las redes sociales decían, entonces las cirujanas hacen daño a los ojos. Así que vuelvo a pedir disculpas porque estoy muy afligida por esa situación. Ella simplemente lo justificó diciendo, estaba yo operando, me dijeron fotos, yo miré a la cámara y luego me gustaron las imágenes y las subí a las redes sociales. Entonces, no hay manera de justificar, tuvieron una sanción disciplinaria por ese caso. Fue una estudiante, México, fue a hacer una guardia, dice ella, se tomó una selfie, dice, una señora estaba agonizando y le pareció pues interesante, y vemos la gravedad del asunto. En la publicación de las fotografías nos puede llevar a cometer actos inapropiados e imprudentes. Por ejemplo, esta médico que recibe un parto, al exponer el bebé, no se dio cuenta de que la paciente estaba en la parte de atrás con sus genitales. Entonces, esa vulneración del derecho a la privacidad de los pacientes, a la confidencialidad de su historia clínica, está apoyada en la Ley 23, que es de 1981, que traza todo el comportamiento ético que tiene que tener un médico. Entonces, nosotros en este estudio lo hemos desarrollado no solamente en el personal médico, sino que ya hemos abordado, porque es un macroestudio, hemos abordado el personal de instrumentación quirúrgica, hemos abordado también medicina, y estamos actualmente en el personal de enfermería y odontología. Y ahí vamos en el proceso. Ha sido realmente importante en las revisiones que nosotros hicimos. Por ejemplo, en Colombia hay un estudio en la ciudad de Cali donde los autores exponían que el 97% de los encuestados manifestó haber tenido, por ejemplo, alguna red social, pero el dato interesante fue que el 17,6% manifestó haber publicado por lo menos en una ocasión una fotografía tomada durante la atención a sus pacientes. Entonces, esto no es nuevo, esto es algo que se vuelve particular y usual, y hasta a veces se convierte en costumbre. Nosotros desarrollamos este trabajo en el 2022, donde 271 estudiantes de medicina
la mayoría de sexo femenino, con una edad promedio entre los 19 años, dijo y comentó que su red social más frecuente era WhatsApp, la que menos usaban era Twitter, y que un 94% nunca había posteado fotografías de pacientes en sus redes. Eso nos pareció fabuloso, excepcional. Sin embargo, ese 5,5% se ha visto motivado a hacerlo y ha publicado fotografías, lo cual, aunque sea un porcentaje menor, no es de pronto para nosotros un dato trivial, sino que hay que entender que todo el personal debe crear conciencia frente a ese suceso. Ellos, por ejemplo, justifican que hay que mostrar a los familiares lo que han avanzado en la práctica médica, o les parece interesante que otros vean lo valioso de su profesión en un 25%. Si han visto algún miembro del equipo tomar fotografía a los pacientes, o sea, a otro personal de la salud, la mitad de ellos sí lo ha hecho, y lo que llama la atención es que solo un 25% le ha llamado la atención para que no lo haga, sabiendo, entendiendo de que no debe hacerlo. Entonces, el 94% piensa que las fotografías tomadas a los pacientes hacen parte de su privacidad y que lo que hay que defender como principio de la bioética es la no maleficencia, que es el no hacer daño. Y que hay una ley en Colombia, que es la 1581, que regula la confidencialidad y protección de los datos de toda persona. Entonces, nuestro estudio nos llevó a que ese porcentaje mínimo que ha posteado por falta quizás de conocimiento en aspectos éticos como principios, valores y los aspectos legales que yo he mencionado, se debe seguir fortaleciendo en la academia, y estos escenarios y también todas nuestras aulas de clase son valiosas porque allí nosotros tenemos que defender todos esos principios que nos llevan a proteger la intimidad de los pacientes. Hablamos de la dignidad, que es ese valor intrínseco absoluto que tenemos como seres humanos, lo cual nos lleva a nosotros considerar, por ejemplo, el principio de la autonomía en cuanto al consentimiento informado, para que si yo voy a tomar una fotografía, yo tenga en cuenta recomendaciones como, por ejemplo, que mi pared esté en blanco atrás, y que yo, si quiero pues lucir mi práctica o realmente el evento que yo esté en un área clínica, yo les ponga, pero cuidando siempre esa intimidad de los pacientes. Nosotros esto tenemos que fortalecerlo también en los currículos académicos, donde cada vez más se ve necesario que todas estas actualizaciones se hagan. Entonces, para reflexionar, finalmente siempre existirán riesgos. Siempre que hay una cámara, siempre que hay un aparato electrónico, nos veremos tentados a nosotros tomar fotografía. Lo más interesante de esto es la reflexión sobre el cuidado respetuoso de la vida y la dignidad de cada ser humano. Y eso nos lleva a recapitular que en algunas ocasiones nosotros publicamos todo lo que pensamos, y en lo personal yo creo que nosotros tenemos que tener un poquito más de pronto de prudencia y pensar, pienso, como dice una publicidad, pienso y luego publico. O sea, las rutinas diarias, dónde voy, tengo que tener mucho cuidado en estos tiempos de eso. Necesitamos también tiempo para nuestros seres amados, y algunas veces nos vemos allí sumergidos en las redes sociales y muy poco de esas conversaciones con nuestra familia. Y también tener en cuenta que es nuestra segunda hoja de vida. La red social siempre será nuestra carta de presentación. Quiero dejarles esta frase. Finalmente, Santiago Ramón y Cajal dice: lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como un aviso providencial de nuestra ligereza o quizás nuestra ignorancia. Muchas gracias desde acá de la ciudad de Cartagena. Un caluroso saludo a todos. Primero que todo, agradecer a nuestro ponente, una ponencia que nos recuerda, al igual que las otras ponencias, la importancia de la dignidad humana y el respeto que tenemos
frente a otros seres humanos en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida profesional en este caso. En estos momentos doy la palabra al auditorio, tanto al físico como a los que nos acompañan en la formalidad remota, para formular sus preguntas a los ponentes que tuvimos en esta sesión. A los participantes presenciales les sugiero por favor levantar la mano para darles el turno de la pregunta y dirigir su pregunta a uno de los ponentes en específico. La recomendación para quienes nos acompañan en formato remoto es la misma, pueden utilizar el levantar la mano de la plataforma de Teams. En formato presencial tenemos una pregunta del profesor Julio Hernán. Adelante. Muchísimas gracias. Agradecerle a nuestra colega esta ponencia, me parece muy interesante porque tiene que ver con el consentimiento informado. En el caso, me asalta la pregunta con relación a esos consentimientos que nosotros hacemos cuando iniciamos una labor en los colegios y siempre solicitamos a los padres de familia firmar un consentimiento informado en temas de los niños. Muchas veces pues, los padres generalmente pues, aceptan, pero salen, digamos, fotos de los rostros de los niños. A veces nosotros publicamos o en los colegios se publican cómo manejar esa dignidad de los niños, porque muchas veces no toman la decisión los niños, sino la decisión la toman los adultos con respecto a, digamos, a ese tipo de cosas. Ahora, también existe que, pues es muy común que ahora ya uno conoce el cuerpo de un niño, de una niña, desde que nace, porque los papitos tenemos la costumbre de, nació mi hijo y pasa y ya los conocen todo el mundo y pasa por todas las redes. ¿Cómo hacer para recobrar esa integridad y esa dignidad y ese respeto por esa intimidad que muchas veces, como no son voces que tienen pues esa potestad, cómo reconocerlo o cómo hacer para que exista una regulación frente a ese tipo de cosas? Sí, doctor. Me uno a su reflexión, pensando que nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos el tema de investigación en comunidades vulnerables, considerando también a los niños, pues siempre tenemos el limitante desde la mirada del mismo investigador, que a veces no está, digamos que entrenado para abordar a todas estas comunidades, que en el caso de los niños, es importante que nosotros mismos desde la academia vamos inculcando el tema del asentimiento. Por ejemplo, cuando hay que hacer investigaciones y tomar fotografías, en relación a cada colegio, pues tiene unas políticas y nos parece bastante curioso cuando algunos sí tienen muy claro el tema del abordaje del menor con el aval de su acudiente. Sin embargo, hay bastante desconocimiento todavía. Se lo comento porque estoy trabajando el tema en el comité de ética acerca de esa publicación de las fotografías que tomamos cuando hacemos, digamos que las intervenciones a nivel comunitario, y siempre está el interrogante, y si no está allí el acudiente, ¿cómo hacemos? Entonces, hemos trabajado el tema de tomar las fotografías sin mostrar los rostros de los menores. En ese sentido, también estamos divulgando esa protección a la intimidad de nosotros, la Academia pues, de Institución de Educación Superior, para ese cuerpo de docentes que está allí. Pero sí nos falta más regulación, eso sí es cierto. En cuanto al país como tal, nos apoya pues la resolución 00.
8430, que habla sobre la parte ética en investigación y habla allí textualmente de todo el uso del consentimiento informado en todos los grupos etarios, poblaciones o grupos vulnerables como las mujeres embarazadas, las comunidades indígenas, los que están institucionalizados, que son en gran mayoría donde nos dirigimos a nuestros estudios. Pero sí, en cuanto a lo de colegio como tal, para hacer cualquier intervención, yo creo que sí se debe regular y debe estar uno, pues en el caso mío de madre, muy pendiente, porque con toda sinceridad, algunas veces no se utilizan los permisos adecuados para uno difundir estas imágenes de los menores. Entonces, apoyo su comentario y me uno a pues esa intención. Estamos allí haciendo academia y estamos formando para que eso se regule. Estoy trabajando en el Nodo Bolívar, disculpe, en el Nodo Bolívar en cuanto a todo lo que es la red de comités de ética en el país. Desde MinCiencia estamos trabajando de acuerdo a esa política de ética, bioética e integridad científica. Y sí nos parece muy cierto que hay tanto desconocimiento que inclusive cuando nosotros estamos haciendo estos estudios, los mismos investigadores no tienen las consideraciones éticas o no tienen todo lo que es el abordaje a un tipo de persona que se considera en este caso vulnerable. Entonces, muy, muy interesante lo que se está haciendo ya en el país. Yo creo que estamos avanzando y en estos escenarios lo vemos y nos damos cuenta porque ya hay mayor interés y preocupación por cuidar esa dignidad, ese respeto. Entonces, creo que este es un aporte también para lo que podemos seguir construyendo. Muchas gracias. Vale, no, muchísimas gracias a ti, Stephanie. Agradecemos a todos los asistentes, a los ponentes, a quienes estuvieron pendientes desde nuestras redes, también desde Teams. Pues nada, acabamos de completar la jornada de la tarde, las ponencias. Un día duro, de mucho trabajo, mucho aprendizaje, y los invito a que sigamos construyendo una red de ética, a que nos sigamos informando y a que sigamos participando de este congreso y de este tipo de eventos. Quisiera hacerles una invitación a todos los profes. Mañana vamos a tener el encuentro con estudiantes de educación media. Tenemos 12 colegios, a las 9 de la mañana llegan los colegios, jóvenes, niños que han escrito, y vamos a tener nuestro conversatorio en la capilla a partir de las 9:30. Los niños van a estar ahí, van a tener sus ponencias de acuerdo a los trabajos que se han hecho aquí en Bogotá con los colegios y otros colegios de Perú y de Brasil. Entonces, cordialmente invitados. Gracias.